Buenas tardes. Pues hoy terminamos este ciclo de podcast dedicados al problema del suicidio en adolescentes actualmente con cuatro alumnas que sobre todo van a analizar pues el suicidio en este programa hoy centrado en el aspecto más bien educativo, pedagógico. Pues se van a presentar ellas mismas, empezando a mi izquierda. Hola, soy Sarai. Hola, soy María. Hola, soy Carla. Bueno, pues Saray, María, Carla, que son alumnas de la asignatura de psicología y pues han estado trabajando distinta documentación centrada en este problema y han hecho un análisis pues desde la óptica, como decíamos, educativa. Trataremos de responder a cuestiones en torno al clima escolar, a la evaluación y la presión académica, asimismo, pues en la capacidad de detección que tienen la comunidad educativa, así como pues educación emocional, ciberacoso, algunos de estos temas que ya se han abordado en programas anteriores. Igualmente, pues el vínculo entre el adulto y el estudiante y bueno, pues la relación entre la escuela y la familia. Primeramente, pues siguiendo este orden, vamos a empezar con alguna pregunta más general. Si pues ellas, nuestras invitadas, piensan que hay un clima de seguridad psicológica en las aulas, es decir, en los centros educativos. ¿Son espacios seguros o bueno, esto podemos cuestionarlo? Bueno, pues yo creo que actualmente hay mucha más seguridad en las aulas que antes. Yo creo que antes tú podrías entrar al aula y sentirte más inseguro o más juzgado, pero actualmente yo creo que puedes ir más tranquilo porque, no sé, siento que es más fácil tener un círculo de amigos. Muy bien, porque aquí en cuanto al clima escolar podemos también pues cuestionarnos la manera en la que el alumno se siente incluido o excluido del grupo. Cuando hablamos de seguridad psicológica en el aula, también estamos hablando de un clima de inclusión, es decir, que se evita el que haya alumnos que queden aislados. ¿Pensáis que se trata de evitar esto, que pues se tomen las medidas para que evitar esta situación de aislamiento que genera inseguridad o que puede generar inseguridad en algunos alumnos? Yo creo que sentirse de un grupo en el instituto es importante, ya que si no, el alumno puede sentirse solo y aislado. Sí, pero lo que os puedo preguntar es si en vuestro día a día veis que existe realmente un esfuerzo de incluir a todos o que pues nunca terminamos de hacerlo y siempre pues con demasiada frecuencia quizás quedan alumnos al margen en vuestra vivencia, según vuestra experiencia. ¿Qué diríais? Bueno, yo al final pienso que el ser humano es un ser social por naturaleza y que sí que es verdad que hay algunas personas a las que les cuesta más socializar que a otras, pero bueno, al final solo te basta con que si tienes solo un amigo ya te puedes sentir como más cómodo con ese entorno y ya puedes tienes una persona a la que poder contarle como tus cosas y no sentirte inseguro. El ser humano es un ser social por naturaleza. ¿Quién decía esto? Hace mucho yo que no he estudiado la filosofía y vosotras que lo tenéis, seguramente, bueno, es una asignatura que tenéis. ¿Quién decía esto? Soy un filósofo de la antigüedad. Ay, no recuerdo, no sé, me quiere sonar entre Platón y Aristóteles. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos? Aristóteles. Aristóteles puede ser, sí. Sí, ahora que lo dices. Sí, el ser humano es un ser social por naturaleza y por tanto tenemos que evitar efectivamente que en los institutos pues haya alumnos que queden excluidos. Vale, hay también cuestiones interesantes en el cuanto o centrados en la evaluación y en la presión académica. Eh,
En otros programas se ha hablado sobre la presión que hay o que a veces vivís los adolescentes para llegar a determinados resultados, para rendir hasta ciertos niveles. En este sentido, ¿pensáis que se sigue haciendo demasiado hincapié en el rendimiento académico, resultados académicos y que se olvida el valor personal y que por tanto pues tendemos más a clasificar al alumnado por sus resultados académicos que por una calidad humana y personal que pueda tener? Bien, hay un estudio que ha realizado Eduardo Franseca, que es un profesor de psicología en una universidad de adolescentes entre 14 y 18 años, y ese estudio demuestra que los jóvenes presentan problemas emocionales relacionados con el estrés y las exigencias escolares. Yo creo que al final sí que como que se clasifica a los alumnos por la nota más que por el esfuerzo que realizan, y eso hace que tengan pues, problemas emocionales. Sí, porque ahora pensaba en cuando hablamos de bajos resultados, estoy pensando pues en alguna nota baja o incluso en alguna materia suspensa. Se nos educa para gestionar el error. Es tan malo fracasar. Deberían enseñarnos también a asumir que pues no siempre vamos a obtener los resultados deseados o que se espera de nosotros, de nosotras, sino que bueno, pues hay muchas circunstancias, muchos factores y tenemos derecho a equivocarnos, a no alcanzar las expectativas y que se, pues bueno, que eso pues nos ayude a seguir aprendiendo. Sí, bueno, al fin y al cabo, a lo largo de nuestra vida nos están diciendo constantemente que hay que sacar buenas notas porque si no, no vas a llegar a nada en la vida y eso pues puede ser que te desarrolle una autoexigencia en ti mismo que haga que si sacas malas notas te puedas sentir un fracasado y puedes llegar al punto de hasta tener ansiedad. Ujú. Y eso en el clima del aula también se refleja, es decir, vuestros compañeros en algún momento también pues castigan el error o los resultados bajos, es decir, hay comportamientos o actitudes de humillación de unos alumnos hacia otros porque no alcancen o no tengan determinada media o pues les cueste más en algunas materias o más bien hay aceptación, hay empatía entre vosotros los alumnos. Yo creo que los alumnos, entre ellos, precisamente por las notas, no se humillan ni nada. Yo creo que son bastante empáticos en ese sentido. Pero luego llega más bien o por ti mismo, o la autoexigencia, o por tus padres. Porque siempre te han enseñado que si sacas buenas notas te dan premios, pero si sacas malas te castigan. Ajá. Bien, ¿sentís que hay, porque bueno, si pasamos a un punto importante que es el de la detección temprana, es decir, el anticipar posibles conductas de riesgo que puedan terminar, pues en los casos más dramáticos, en tentativa de suicidio o en el suicidio, ¿sentís vosotras, existen, primero si sabéis si existen, o pues si no, sentís que hay canales confidenciales, es decir, a través de los cuales pedir ayuda? ¿Sabréis pedir ayuda? ¿Conocéis esos caminos de pedir ayuda? ¿O por el contrario opináis que pues alguien que se encuentre en una situación pues extrema de ansiedad, de depresión, no sabe a quién acudir? Yo creo que si a los adolescentes se les enseña desde pequeños a hablar cómo se sienten, les podría resultar más fácil pedir ayuda cuando tienen problemas. Ajá. Pero en el día a día, ¿notáis que existan esos canales? Me refiero, pues, o bien a través de orientación, o bien a través de la labor tutorial. ¿Sentís que esos canales ayudan o, aunque están ahí, pues, cuando la cosa se pone seria, no conseguimos pues expresarlo o acudir a ellos? Yo creo que en ese aspecto hemos mejorado bastante, porque para empezar, si llegas a un punto tan alto como el del suicidio, al final hay veces que se nota. Y yo creo que
sí que hay gente, también depende, como ha dicho Carla, que cómo te hayan educado y tal, pero yo creo que sí que puedes recurrir a orientación. Ujú. Y centrado en el profesorado, ¿tenéis la sensación, habéis leído si el profesorado está formado para identificar señales de alarma? ¿Existen esas formaciones o, bueno, pues a partir de vuestra experiencia, tenéis la impresión de que el cuerpo de profesores sí que saben identificar o pues detectar para intervenir de algún modo? Yo considero que, bueno, que no solo basta con tener un protocolo, sino que también es esencial que los profesores sepan detectar en un alumno señales de que algo no va bien y tomar precauciones lo antes posible, antes de que vaya peor. Y también pues para que el alumno sienta que tiene como a alguna persona de apoyo al que poder hablar sin sentirse juzgado. Muy bien. Vamos a pasar a uno de los puntos que pues, se consideran esenciales, que es la educación emocional. Em, ¿Se enseñan habilidades para pues, conocernos emocionalmente y que cada cual, pues como individuos, sepamos cómo funcionamos emocionalmente? ¿Se educa para esto en los centros? Em, ¿Sentís que existe esa educación o queda un poco en el aire, no sabes muy bien, está en un segundo plano? Pues yo creo que eso queda un poco en el aire, porque sí que es verdad que hay optativas como psicología, pero esa optativa no hemos tenido la opción de cogerla hasta primero de bachillerato y toda la educación de antes como que no se enseña tanto. Ujú. En ocasiones reconocer que nos cuesta reconocer que sufrimos porque nos hace sentir inferiores o pues nos pueden estigmatizar. Incluso pues podemos temer que nos excluyan y por tanto nuestra tolerancia a la frustración pues es muy baja. Es decir, no queremos sufrir, son natural, pero cuando sufrimos nos cuesta reconocerlo porque parece que somos culpables, somos responsables y que vamos a ser castigados por ello. Además de que estamos sufriendo, pues nos van a castigar de algún modo. De ahí que no demos el paso a reconocer ese sufrimiento. ¿Esto es así? ¿Lo habéis notado? Yo creo que muchos adolescentes no hablan por miedo a no sentirse entendidos o sentirse juzgados. Y por eso es importante crear confianza, ¿Confianza entre quiénes? pues entre tus padres, con los profesores también. Ujú. ¿Y esa confianza, según vuestra experiencia, existe? ¿Está ahí o sigue siendo un aspecto a trabajar? Yo creo que sí, ¿Existe? sí. Sí. ¿Sabríais a quién acudir, a pedir ayuda? Porque os da esa confianza. Imaginad que supieses hoy de un caso, o pues vosotras mismas, que pues viniese una idea en este sentido, pues sabréis a quién acudir. Con confianza, para hablar abiertamente, sin miedo a ser juzgada, sin miedo al rechazo. em, Yo recurriría a alguna amiga, pero si veo que es un punto más grave o que no sé bien qué hacer o que el consejo de mi amiga no me gusta, recurriría a mi madre porque sé que es la que mejor me va a aconsejar. ujú. ¿Ya alguna quiere añadir alguna cosa más? ¿Sarai? ¿No? Em, En un programa anterior hablamos del bullying, del ciberacoso, como causas directas o una de las razones que pueden empujar a los adolescentes pues, a tomar decisiones, es decir, ideas para acabar con su vida. Em, ¿Pensáis que existe una cultura de la violencia, un nivel de agresión y de violencia altos
que hacen que pues sea difícil combatir el ciberacoso, el bullying directamente en las aulas, pero el ciberacoso pues a través de las redes sociales. ¿Pensáis que eso está aumentando o no? ¿Pensáis que las redes sociales, por ejemplo, han hecho que pues, los comportamientos violentos, los ataques hayan aumentado? O no, sencillamente los reproducen, pero no ha habido un aumento. Yo pienso que sí, porque al final en las redes sociales se puede malinterpretar cualquier cosa y de hecho hay un estudio que dice que más del 80% de las chicas y el 71% de los chicos temen que la inteligencia artificial cree vídeos falsos sobre ellos por la rápida difusión que pueda tener en las redes sociales y al final eso pues te puede perjudicar bastante si estás viendo que, por ejemplo, están difundiendo algo tuyo que no es verdad y que te va a perjudicar en tu vida. Es decir, que pueden generar inseguridad, ¿no? Miedo, inseguridad, porque pues nos da la sensación de que no hay un control de estos comportamientos. Si vamos ahora pues, a una de estas figuras de las que antes hablamos, mencionabais orientación, pero también está la figura del tutor o de la tutora. Quiero que me digáis si lo sentís como tutorías reales, es decir, en las que hablar, además de resultados, además de medias, además de carreras posibles, además de expectativas profesionales, que sería más bien una tutoría, pues podríamos llamar administrativa, una tutoría académica, o no, o son tutorías también reales en las que poder abrirse a cuestiones de educación emocional, de dificultades personales. ¿Cómo son las tutorías que habéis vivido vosotras? Son más bien, repito, pues abiertas en las que abordar temas emocionales o sobre todo académicas administrativas. Pues depende mucho del tutor. Yo he tenido años en los que me he sentido súper cómoda en tutoría, yo no hubiera tenido ningún problema en hablar de temas emocionales con X tutores, pero había otros años que solo hablamos de cosas de notas, del instituto, que a veces ni eso, pero depende muchísimo del tutor. O sea, que queda el criterio personal de los tutores y a lo mejor echéis en falta que sea un punto obligatorio que se debería abordar en tutoría, es decir, el aspecto de la educación emocional. Muy bien, bueno, pues poco a poco nos vamos acercando al final, pero antes sería interesante centrarnos, puesto que estamos analizando la cuestión de suicidio desde el plano pedagógico, educativo, tratar la cuestión de la diversidad. La escuela, el instituto, ¿son espacios seguros para estudiantes muy distintos, muy diversos? Hablamos no solo de diversidad cultural y diversidad socioeconómica, es decir, diversidad pues, que tenga que ver con el origen, diversidad que tenga que ver con la clase social, es decir, pues unos viven una situación más acomodada, otros son más pobres, sino también me refiero a diversidad en orientación sexual, cuestiones como actualmente vemos de transgénero, de distintas orientaciones sexuales. El instituto, ¿veis que es un espacio en el que esa diversidad tiene cabida o en algún sentido se sanciona, se persigue esa diferencia, se ridiculiza, se ataca? ¿Cómo lo habéis vivido esto? ¿Cómo lo habéis visto? Yo creo que la diversidad puede enriquecer al instituto, pero también puede generar dificultades si no hay integración y el alumno puede sentirse juzgado y aislarse. Vale, Saray o María, vosotras, ¿cómo lo habéis vivido? Esto es una cuestión ya de experiencia personal. ¿Creéis que la diversidad tiene cabida o vemos que estos chicos que se salen de la norma, pues sencillamente son distintos, o bien por origen, por situación económica,
por inclinaciones y por gustos, orientación sexual, tiene igual cabida que los demás o en algún sentido pues se les excluye, son estigmatizados, señalados de manera más o menos explícita. Yo creo que sí, porque últimamente hemos tenido charlas sobre orientación sexual y esas charlas han ayudado a que, aparte que desde pequeños también nos han educado de otra manera que a lo mejor en otras épocas, somos personas como que entienden más la diversidad sexual. Saray. Yo pienso lo mismo que María, pero bueno, también depende de la educación que le den a cada persona. Y bueno, pues al final a lo mejor pues la orientación sexual en eso pues se pueden sentir rechazados al punto de replantearse el suicidio, pero yo creo que al fin y al cabo al final lo de la orientación sexual y lo del género se ha ido normalizando cada vez más. Muy bien. Y ahora sí ya, pues para ir cerrando, vamos quizás a pues bueno, intentar sintetizar hablando de la cultura institucional que hay, es decir, de la cultura de los centros, de los centros de enseñanza, institutos. ¿Diríais que, si tuvieses que hacer un balance general, se prioriza el bienestar o más bien los indicadores de rendimiento? ¿Qué me diréis a esto? Es decir, es un espacio, la escuela como comunidad, es decir, la comunidad educativa, es un espacio, eso, comunitario, en el que pues abordamos todas las dimensiones de la persona o parece que prima un espacio de competencia. Yo pienso que la educación debería también valorar otras capacidades, aparte de las notas, ya que a veces se centra únicamente en el rendimiento del alumno. Sí, pero ¿cómo lo has vivido tú? Es una opinión que pues podríamos compartir, pero todos, pero por tu experiencia personal tú dirías, pues estamos todavía ante una cultura donde se busca el bienestar mucho más amplio o no, o todavía se incide demasiado en el rendimiento. Pues yo creo que depende del profesor, ya que hay algunos que, aunque no saque buena nota, ellos, pues si saben que te has esforzado, como que no te juzgan y te animan a ir a por Sí, más. pero eso individualmente. Y como tendencia general, ¿cómo la valorarías? Porque hablamos de cultura institucional. La tendencia general, lo que pues generalmente vemos, que además del lado de pues insistir en el rendimiento, o no, o también se valora al alumno en otras dimensiones, en general. María, quizás. Yo creo que se valora el bienestar de los alumnos en general, pero siempre hay excepciones. Saray, Yo pienso lo mismo. lo mismo, es decir. Pues que antes pues a lo mejor sí que se centraba más en las notas, en por qué habías sacado esa nota, no te has esforzado, pero yo creo que ahora ya a medida que vamos creciendo se van dando cuenta de la presión académica que tenemos y pues se pueden preocupar más por tu bienestar. Pues muy bien. Yo creo que con esto podríamos dar por terminado este podcast que, pues recordemos, era un acercamiento al problema del suicidio en los adolescentes, sobre todo pues desde la perspectiva educativa, pedagógica, es decir, los espacios donde los adolescentes pues se educan concretamente en el instituto, pero bueno, pues va más allá, la familia y otros espacios sociales. Pues con esto terminamos el ciclo de podcast y pues, debate, charla, podemos llamar como queramos, que han intentado pues profundizar o explicar pues con la mayor amplitud posible el tema del suicidio en los adolescentes.